Contenido jurídico. Un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Contenido Jurídico. Mi nombre es Quetzalcóatl Luna Ruiz, de Luna Aquino Abogados. Muy buenas tardes a todos, estamos transmitiendo completamente en vivo en la Ciudad de México. Hoy tenemos como invitado al maestro Rubén Manuel Godínez Cerón. Él es juez de ejecución de sanciones penales del Poder Judicial de la Ciudad de México y nos acompaña el día de hoy para hablarnos de la ejecución de las sanciones en esta ciudad. Muchas gracias por acompañarnos, señoría, gracias por su tiempo, por estar aquí presente con nosotros y pues le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, muy buena tarde tenga usted y todos los que nos están en este momento escuchando. Muchas gracias. Pues bueno, vamos entrando en materia de ejecución de sanciones penales. Fíjese que me da la curiosidad, en el año 2011 hubo una reforma constitucional en materia de derechos humanos, una reforma que fue realmente de fondo y que puso en el ámbito jurídico, en el ámbito espacial, a todos los operadores del derecho. ¿Por qué? Porque tanto jueces locales como jueces federales podrían estudiar materia de derechos humanos. Es una reforma básicamente en materia de derechos humanos y pues bueno, los jueces penales no fueron la excepción. Se reformó casi todo el sistema penal y se convierte en sistema penal acusatorio y pues bueno, se reforma el artículo 18 constitucional, el artículo 20 constitucional y pues bueno, sientan las bases de este nuevo sistema penal y también los nuevos jueces, por así decirlo, que van a conocer de la materia. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esta reforma sustancial? ¿Cómo cambió? ¿Cuál fue lo que aportó a la sociedad? Bien, claro que sí, con mucho gusto. La reforma a todo el sistema penal acusatorio surge a partir de junio de 2008, en donde se pretende lograr ese cambio de paradigma de un sistema tradicional, un sistema escrito, hacia un sistema más versátil, más ágil en cuanto a la resolución de todos los asuntos que son sometidos en exclusivo en esta materia penal. Hay un gran cambio de paradigma, las audiencias ya está presente el juzgador, en las audiencias se trata que éstas sean llevadas a cabo en una sola estadía de tiempo y no que éstas se prolonguen más allá de los tiempos prolongados de que antes estaban marcados en ley en el sistema penal tradicional, donde se desarrollaban un sinnúmero de audiencias que evidentemente retardaban más la administración de justicia. Es por eso que se da este cambio de paradigma acorde con la reforma constitucional derecho humanista del 10 de junio de 2011 y radicalmente hablando en torno al tema de ejecución de sanciones penales como tal. Previamente, en 2008, en junio de 2008, con ese cambio de paradigma,
se reforma el párrafo segundo del numeral 18 constitucional tendiente a la reinserción social. Recordemos que antes de la reforma de 2008 se hablaba en materia de ejecución penal de la readaptación social de los sentenciados como tal a su integración a la comunidad. Se da reitero, este cambio de paradigma y ahora se habla de la concepción de reinserción social. Esto sería un primer momento respecto a la reforma de 2008. Se crean como ejes rectores para lograr la reinserción social de los sentenciados el trabajo, la capacitación para el trabajo, la educación, la salud y el deporte como ejes torales para lograr esa reinserción social. Sin embargo, cuando se da esta reforma derecho humanista de 2010, es cuando se le inserta al párrafo segundo del 18 constitucional que todo el sistema penitenciario del país se organizará en estricto apego a los derechos humanos bajo los ejes rectores ya antes enunciados. Perfecto, y esto nos trae muchísimos beneficios y nos separa en cuanto a materias, por así decirlo. Así es. En materia penal, anteriormente, pues bueno, eran jueces de justicia para adolescentes, jueces en materia penal, delitos graves, no graves. Hoy en día, a la raíz de esta reforma, ¿cómo se integra este nuevo sistema penal? ¿Qué tipo de jueces integran o conforman y de qué conocen en este ámbito? Claro que sí. A raíz de esa reforma de 2008 se crea el juez de control, el juez de enjuiciamiento o tribunal de enjuiciamiento. Se crean evidentemente los jueces de ejecución de sanciones penales. Los fundamentos, podríamos decir, el del juez de ejecución de sanciones penales, que es lo que nos constriñe al tema del día de hoy, sería la reforma al artículo 21 constitucional en su párrafo tercero, en donde se da pauta a la creación del juez de ejecución. Sin embargo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales podemos encontrar dentro del glosario contenido en el numeral tercero de este ordenamiento que se entiende por juez de control, que se entiende por juez de enjuiciamiento. Evidentemente también siguen existiendo los tribunales de alzada, también sigue existiendo la figura del juez de adolescentes, del juez de medidas sancionadoras y de las salas especializadas también en justicia para adolescentes y salas especializadas en materia de ejecución penal. Para que un asunto llegue a su juzgado, llegue a su competencia, ¿cuáles son los requisitos para que usted conozca de ese tipo de asuntos? ¿Cuáles son los asuntos que conocen? Bien, hay un acuerdo del Consejo de la Judicatura, el 522/2019, que delimita la competencia de los jueces en materia de ejecución. En ese sentido, podemos hacer alusión a aquellos, nos tendríamos que ir desde la raíz al origen de la sentencia dictada como tal, ya sea por un juez de control o un juez o tribunal de enjuiciamiento. Si la sentencia no viene aparejada con alguna condena restrictiva de libertad, entonces los competentes para conocer de sus asuntos en materia de ejecución lo serán los jueces adscritos a la unidad de ejecución número 1 que se encuentra en Sullivan. Ahora bien, vamos a considerar que se ha sentenciado una persona con pena de prisión. Y esta pena de prisión deviene también de un proceso que se le ha seguido por prisión preventiva oficiosa o justificada. Si tomamos como alusión prisión preventiva o prisión justificada, ¿a qué jueces les va a tocar la competencia para conocer de las mismas? Si la sentencia ha sido dictada en el reclusorio Oriente, en el reclusorio Sur o en Santa Marta, conocerán en su defecto en materia de ejecución los jueces adscritos al reclusorio Oriente. Pero si la sentencia ha sido dictada
En el reclusorio norte, evidentemente, los jueces que conocerán de la misma son los de ejecución adscritos al nuevo sistema penal acusatorio del reclusorio norte. Pero hasta ahí creo que estaríamos hablando sencillamente de cómo le corresponde esta competencia a cada juez. Vamos a suponer que la sentencia ha sido dictada por un delito no grave. Bueno, más bien ya no existen delitos no graves, pero por un delito que no amerite prisión preventiva, y conozca de esta sentencia un juez de ejecución de Sullivan. ¿Por qué? Porque la persona está en libertad, porque el delito nunca meritó prisión preventiva, ni justificada ni oficiosa. En ese sentido, vamos a suponer que esa persona incumpla con alguna obligación procesal devenida de la materia de ejecución. Se tendría que girar una orden de reaprehensión en su contra, y la orden de reaprehensión, una vez que se materialice, será canalizado la persona que ahora ya es privada de la libertad al reclusorio que le corresponda según su domicilio. Muy interesante. Entonces entiendo que para que un asunto sea de su conocimiento tiene que ser una persona que incumplió. Así es. Incumplió con la condena que le fue decretada. Con una obligación procesal devenida de algún mecanismo alternativo de cumplimiento de la pena, entiendas en materia penal un sustitutivo de la pena, un beneficio de la suspensión condicional de la pena también. En este caso, en caso de, por así decirlo, incumplimiento, ¿cuáles son las sanciones que ustedes como autoridades les imponen a este tipo de personas? Bueno, ante el incumplimiento de una obligación procesal devenida de un mecanismo alterno de cumplimiento de la pena, lo que procede en primer lugar es analizar por qué el sujeto está incumpliendo. Se van a agotar todos los medios necesarios para lograr su comparecencia, para que justifique la razón por la cual está incumpliendo con las obligaciones procesales devenidas de un sustitutivo de un beneficio. Si no se logra localizar al sujeto como tal, se procede en primer lugar en una audiencia donde puede estar presente el Ministerio Público y el defensor para privilegiar el derecho de contradicción, de igualdad entre las partes, y si no hay alguna justificación por parte de la defensa, se procede en primer lugar a revocar el beneficio o el sustitutivo. En consecuencia, se hace efectiva la pena sustituida o la pena suspendida y se gira una orden de reaprehensión que tiene que ser cumplimentada por Policía de Investigación adscrito a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Muy interesante y suena bastante complicado para llegar a estos términos. Así es. Y supongo que la sanción que ustedes imponen siempre es tomando como base los principios rectores del artículo 18 constitucional, que establece y pondera los derechos humanos. Así es. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esta situación en particular para las personas que reinciden, por así decirlo? ¿Y qué relación tendrían sus derechos humanos o cómo aplican ustedes los derechos humanos en este tipo de sanciones? Bien, evidentemente tal y como usted lo menciona, hay que recurrir a lo que establece el numeral 18 constitucional en su párrafo segundo, en la parte relativa a la reinserción social, a los ejes rectores que tienen que vertirse en el sistema penitenciario, en la organización de este sistema penitenciario. Sin duda alguna también hay que recurrir a lo que establece la reforma al primero constitucional en materia de derechos humanos, en relación también con el párrafo tercero del 21 constitucional, que es el fundamento de la creación del juez de ejecución, atender al principio de legalidad y de plena ejecución de la justicia penal en el párrafo sexto del numeral 17 constitucional, y todo siempre será en estricto apego a este principio de legalidad, en concordancia y en ponderación con los derechos humanos que tiene toda persona
y que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se hacen más patentes evidentemente estos derechos humanos cuando una persona está privada de la libertad, porque estos derechos humanos se hacen más vigentes y más latentes y tienen que estar en observancia y vigilancia por parte del juez de ejecución, porque precisamente dentro de la prisión hay ciertas restricciones de derechos, y al ser restringidos estos derechos adquieren mayor preponderancia y mayor atención por parte de la autoridad jurisdiccional. Excelente. Ahorita nos comentaba algo muy importante de la Ley Nacional de Sanciones Penales. Se crea a raíz de la reforma del artículo 18 constitucional. Es una evolución de este artículo. ¿Cuáles son los beneficios de esta ley de ejecución nacional de sanciones penales? Bien, la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales se crea a raíz de esta reforma al párrafo segundo del 18 constitucional en relación con el párrafo tercero del mismo ordenamiento del 21 constitucional, y se da origen a la Ley Nacional de Ejecución Penal el día 16 de junio del año 2016. Entra en vigor esta ley al siguiente día de su publicación, es decir, el 17 de junio de 2016, y lo importante de esta Ley Nacional de Ejecución Penal es que con ella se le quita el monopolio a la autoridad penitenciaria respecto de la ejecución de las penas. Recordemos que antes de esta reforma al nuevo proceso penal acusatorio, la autoridad penitenciaria tenía prácticamente el monopolio y el control de la ejecución de las penas. El juez de sentencia, al momento de emitir la condena correspondiente, se desentendía de la aplicación de la ejecución de las penas, quedando al arbitrio de la autoridad penitenciaria. Y esa autoridad penitenciaria decidía discrecionalmente si trasladaba a un sentenciado de un lugar a otro, decidía discrecionalmente la imposición de sanciones disciplinarias, era juez y era parte, y no había alguna autoridad que pudiera en ese momento como vía de revisión analizar el contenido de la sanción disciplinaria. También la autoridad penitenciaria resolvía a discrecionalidad la concesión de beneficios penitenciarios a favor de los sentenciados privados de la libertad. Es así que con esta reforma se crea la figura del juez de ejecución para controlar precisamente estas situaciones que manejaba la autoridad penitenciaria, la subsecretaría del sistema penitenciario, a través de los directores de los penales correspondientes en la Ciudad de México. Y en ese sentido el juez de ejecución penal ya vigila el cumplimiento de las penas, analiza la ejecución de las mismas como tal, ya no se lo dejan a la autoridad penitenciaria. El juez de ejecución va a analizar los traslados de las personas que desea ubicar la autoridad penitenciaria en diversos centros del país. Las sanciones disciplinarias, el juez de ejecución entra como una autoridad revisora del trabajo de la autoridad penitenciaria en cuanto a la imposición. Tutela el juez de ejecución peticiones administrativas, los derechos humanos que contiene la Ley Nacional de Ejecución en el artículo 9, el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que recordemos que en estos numerales los derechos humanos no solamente son los que plasma la ley, sino son únicamente enunciativos, más no limitativos, pues para ello hay que recurrir a tratados internacionales, a leyes federales que protejan a los privados de la libertad como tal. Y finalmente, nada más contestando la pregunta y acotando la contestación, recordemos que por privados de la libertad se debe de entender cualquier persona desde el momento que ingresa a prisión en su calidad de procesado
y también en su calidad de sentenciado. Esta ley es para ambos figuras legales, procesados y sentenciados. Oye, y entonces usted, a raíz de esto, ¿cómo considera que cuál sería pues la finalidad de las penas en este caso? ¿Cómo ustedes reinsertan a la sociedad o qué sucede? Bien, precisamente tendríamos que acudir de nueva cuenta a la figura de la reinserción social que plasma como ejes rectores el 18 constitucional en su párrafo segundo, que sería la capacitación para el trabajo, la educación, cultura, deporte, recreación. Todos estos ejes rectores deben de procurarse implementarlos a los privados de la libertad dentro del penal. El juez de ejecución debe tutelar porque se lleve a cabo esta circunstancia y en base a la plasmación de todos estos ejes rectores, procurar la reinserción social del sujeto privado de la libertad, procurando que no vuelva a delinquir. Nos menciona que hay una separación dentro de reclusión. Para extinguir las penas, ¿no es el mismo lugar para un procesado que para un sentenciado o cómo es? Sí, así es. También el 18 constitucional nos maneja que los procesados deberán estar separados de los sentenciados. Hombres y mujeres también deberán de cumplir su pena en centros de reclusión totalmente distintos y con diferentes características, atendiendo en el caso de las mujeres a su género. Pero dentro del reclusorio existe una zona de observación y clasificación. Les dicen COC, Centro de Observación y Clasificación. Para términos criminológicos y de administración de la gobernabilidad del penal como tal, es que se coloca a las diversas personas que ingresan, ya sea, reitero, en calidad de procesados o sentenciados, según el delito que hayan cometido, evitando así la contaminación con otras personas que pudiesen en un momento determinado influir en su comportamiento respecto de delitos de más alto impacto. Sin embargo, reitero, esto es para efectos penitenciarios de gobernabilidad dentro del penal. Hay ciertos criterios derechohumanistas que se han sustentado en el sentido de que no debe de existir una clasificación de procesados y de sentenciados dentro del penal, pues esto estiman viola los derechos humanos de las personas al establecer estas zonas de clasificación y ponderan para que fluya todos dentro de la misma población penitenciaria como tal, pero evidentemente tiene sus pros y sus contras, reitero, en cuanto a la gobernabilidad Claro. que debe de imperar en el penal. Yo supongo que debe haber mucho orden y mucha disciplina, pero siempre a la luz de la protección de los derechos humanos. Exacto. ¿Cree que debe ser aplicado con firmeza el orden y la disciplina, pero siempre al margen de respetar y de garantizar los derechos fundamentales? Sí, evidentemente el régimen disciplinario es un eje toral para lograr la gobernabilidad del centro penitenciario, para lograr la reinserción social de las personas que están privadas de la libertad. Recordemos que en la Ley Nacional de Ejecución Penal viene un apartado correspondiente a partir del numeral 40 y 41 de este ordenamiento y que nos habla sobre las faltas disciplinarias graves que pueden cometer las personas privadas de la libertad. Y también en base a esa falta disciplinaria es que equivaldrá una sanción disciplinaria como tal, atendiendo a los principios de necesidad, de proporcionalidad, de idoneidad de la sanción
como tal. Estas sanciones disciplinarias deben de ser aplicadas en base a un estricto principio de legalidad, a un estricto principio del debido proceso penitenciario que plasma por ahí, y si no me equivoco, el numeral 49 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, donde este debido proceso penitenciario y atendiendo a la legalidad se debe detener por parte del sentenciado o del privado de la libertad, entiéndase también procesado, debe de tener un defensor en caso de que haya cometido alguna probable conducta que se presuma como falta disciplinaria. Con ese defensor se tendrá derecho a exhibir medios de prueba dentro del penal ante la autoridad penitenciaria en ese procedimiento administrativo sancionador. La autoridad penitenciaria admitirá las pruebas, desechará las otras, se procederá a su desahogo y finalmente se determinará si es procedente o no esa sanción disciplinaria como tal. Es así que se agota ese principio de legalidad, ese debido proceso penitenciario, con la defensa técnica y adecuada a nivel administrativo. Sin embargo, si la resolución que determina la autoridad penitenciaria le fuera desfavorable a los intereses de la persona privada de la libertad, puede recurrir esa sanción disciplinaria a través de un recurso que se llama el recurso de revisión. Está plasmado en el numeral 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal en relación con la fracción segunda del numeral 117 de este mismo ordenamiento. ¿Y en qué consiste ese recurso de revisión? En que el juez de ejecución va a analizar la legalidad de la sanción disciplinaria impuesta por el director del penal, constituyéndose en un símil a una autoridad de apelación que le va a realizar este debido proceso penitenciario a la autoridad penitenciaria, valga la redundancia, y si estima que ha sido legal la sanción, confirmará la determinación de la autoridad penitenciaria, o en su defecto, si es ilegal, pues esa sanción disciplinaria tendrá que ser borrada del expediente técnico del sentenciado como tal. Y quiero acotar solamente dos cuestiones más en torno a este sistema disciplinario sancionador. El numeral 48 habla que el privado de la libertad tiene 3 días para impugnar la resolución administrativa. Sin embargo, el 117, en su párrafo segundo de este mismo ordenamiento, habla de 10 días. Entonces ahí tenemos una contraposición de términos respecto de la misma situación de venida de una sanción disciplinaria. Creo yo, y no sé si usted comparta mi razonamiento, en pro de los derechos humanos, en pro de lo más favorable a la persona privada de la libertad y haciendo una extensión de derechos, creo que deberíamos considerar en su beneficio 10 días y no 3. Así es, y me parece muy acertado el criterio. Desafortunadamente en el Tribunal Superior y en todos los tribunales no se logran unificar los criterios. Y pues bueno, pero creo que sí se debe ponderar en aras del derecho humano y lo hace usted muy bien. Me parece muy, muy acertado. Pero ¿qué relación tiene ahorita que usted menciona la ejecución, las sanciones y la reparación del daño? En materia civil nos vamos por el dinero, nos vamos por la reparación del daño, nos vamos por la situación económica. Claro. Pero una ejecución, lejos de sancionar, ¿nos puede ayudar a reparar un daño? ¿Tiene alguna relación? Claro que tiene una relación muy íntima la reparación del daño con la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y qué bueno que tocan el tema. La Ley Nacional de Ejecución Penal no está única y exclusivamente diseñada para los privados de la libertad. También está diseñada para las víctimas y
en este caso para hacer factible en materia de ejecución ese derecho que tienen a la reparación del daño, porque si en sentencia condenatoria ya se determinó que se tenía que pagar cierta cantidad de reparación del daño, la única manera de hacerla patente esta es a través de la vía en el procedimiento de ejecución. Y en ese sentido, la reparación del daño tiene varios fines. El fin del proceso penal acusatorio como tal es lograr que se repare el daño. También es un derecho para la víctima que contempla el apartado C del numeral 20 constitucional, y también la reparación del daño constituye una pena. Es así que se establecen algunas hipótesis en materia de ejecución penal para que se repare el daño por parte del sentenciado. Y aquí es obviamente necesario hablar nada más de la figura del sentenciado como tal. Si el sentenciado va a cubrir la reparación del daño, lo puede hacer mediante un pago, lo puede hacer en parcialidades. Estas parcialidades no pueden exceder más de un año, o en su defecto vamos a suponer que el sentenciado en ese momento no tenga dinero para cubrir la reparación del daño, se iniciará en su contra el procedimiento económico coactivo. Aquí se van a girar unos oficios a la Dirección de Cobranzas de la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México para que el actuario se constituya en el domicilio del sentenciado y, pues, en vista de esto, ver qué bienes tiene para efectos de cubrir la reparación del daño. Cabe mencionar que este procedimiento coactivo no tiene mucho éxito porque por lo general los sentenciados no cuentan con los recursos para cubrir la reparación del daño. Y este es un gran problema porque en ese sentido no se puede lograr ese pago que tiene derecho constitucional la víctima en la reparación del daño. Sin embargo, hay que establecer y dejarlo muy claro para todo el auditorio: si el sentenciado tiene derecho a acogerse a un medio alternativo de cumplimiento de la pena, es decir, en libertad, o quiere acogerse a algún beneficio preliberacional que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, tiene que hacerlo previo pago de la reparación del daño. Si no, no puede ejercitar su derecho. Tendría que compurgar la pena. Al momento de compurgar la pena, lamentablemente ya no se podrá hacer más para lograr ese pago de la reparación del daño a favor de la víctima. Sin embargo, si no la cubre, tiene que cumplir de punta a cola, como se dice vulgarmente, la pena de prisión impuesta. Si hay bienes, propiedad de la persona que está compurgando, ustedes como jueces de ejecución pueden ordenar embargos, pueden ordenar ejecutar esos inmuebles, o pasa a otra jurisdicción. Puede hacerse, reitero, a través de este procedimiento económico coactivo que contempla el numeral 40 y 49 del Código Penal. Sin embargo, si ya no se puede hacer más en la vía penal, está libre la vía civil para poder ejercer ese derecho. La vía idónea. Exacto. Muy bien. Por ahí nos mencionó algo de un órgano de vigilancia de las sanciones. Me parece que se refería al comité técnico. Uh-huh. ¿Ese comité qué función tiene? ¿Lo integran jueces? Bueno, el comité técnico está constituido por personal que integra el sistema penitenciario como tal. El comité técnico, a final de cuentas, tal como lo menciona, es el encargado de aplicar en un momento determinado la sanción disciplinaria como tal. Ese comité técnico tiene su fundamento también en la Ley Nacional de Ejecución Penal y va a estar integrado por diversas personalidades del sistema penitenciario. El presidente del comité técnico lo va a ser el director del reclusorio.
está un secretario técnico que viene a hacer las veces en este papel, el subdirector jurídico en el reclusorio. Hay también vocales. Los vocales que integran ese comité técnico lo van desde el subsecretario o el encargado de la seguridad penitenciaria. Está también el subsecretario de apoyo técnico, está el encargado de la jefatura de unidad departamental del Centro de Diagnóstico y Ubicación y Determinación del Tratamiento, pero también está constituido este comité técnico de invitados permanentes. ¿Cuáles son esos invitados permanentes? Un representante de la subsecretaría del sistema penitenciario, un representante del área psicológica, otro del área criminológica, otro de trabajo social, otro de salud, otro que es un técnico penitenciario, y también hay invitados que son externos, pero que es fundamental el papel que deben de tener en el comité técnico, como lo es un defensor. Un defensor de oficio, que es el que te proporciona el Estado, y un representante de la Comisión de Derechos Humanos, ya sea local o federal, dependiendo de la materia de ejecución de que se trate. Este comité, tengo entendido, pues bueno, estamos hablando de ejecución de sanciones y pues bueno, estamos hablando de la privación de la libertad de las personas. Se formó a raíz de las reglas de Bangkok, que determinó la ONU, creo que son esas, por eso se creó un comité de vigilancia o las reglas son otras. Bueno, el comité técnico es una figura que está presente en la Ley Nacional de Ejecución Penal y su papel es toral en cuanto a la administración del reclusorio, en cuanto a la imposición de las sanciones, lograr esta gobernabilidad dentro del centro de reclusión. Todo sistema penitenciario debe de estar basados en reglas básicas para el funcionamiento del mismo. Y estas reglas no solamente tienen cabida y origen en la legislación interna de nuestro país. Debemos de recurrir evidentemente a los tratados internacionales que para tal efecto ha suscrito el Estado mexicano, y es que en este sentido cobran cierta vigencia y cierta importancia, como son las reglas Mandela para el tratamiento de reclusos, o en este caso las de Bangkok. Y estas reglas sirven como un instrumento orientador para que el Estado mexicano tome ciertas premisas y ajuste este sistema penitenciario, ajuste el actuar del personal que se encuentra adscrito a este sistema, el actuar de los legisladores para tomar como ejemplo estas reglas y sustentarlas en ordenamientos como lo son la Ley Nacional de Ejecución Penal, y el actuar de todos los operadores del sistema de ejecución penal, entiéndase defensores, ministerios públicos, asesores victimales, órganos jurisdiccionales como tal. Perfecto, es bastante clara la explicación, pero me queda también por ayuda, si Sí. protegen solamente a las personas que están en la etapa de ejecución, o también protege a sus familiares y a las personas que fueron víctimas. No, evidentemente protege tanto a procesados como a sentenciados, y así como a esas personas que están legitimadas en términos del numeral 108 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para activar el andamiaje de ejecución, y que lo son desde el propio procesado o sentenciado hasta sus familiares, hasta el cuarto grado en línea, en cuarto grado por consanguinidad. Están también legitimados
los visitantes a quienes haya autorizado el privado de la libertad para que lo visiten dentro de prisión, están legitimados el cónyuge, el esposo o la esposa o aquella persona que tiene alguna relación de convivencia con el sentenciado. Evidentemente también están legitimados ministerios públicos, defensores, organismos o asociaciones de protección a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Muy, muy interesante la protección en este sentido para todas estas personas. Como es un programa en vivo, estoy recibiendo algunas preguntas. Me están preguntando si ustedes en la etapa de ejecución de sanciones reciben pruebas, si reciben pruebas de manera electrónica y cómo se hace el desahogo en caso de que se reciban. Bien, para efectos de recibir una prueba, propiamente la Ley Nacional de Ejecución Penal hace alusión a un sistema jurisdiccional. Este sistema está delimitado del numeral 122 a 127 de este ordenamiento. Lo que se ofrece en materia de ejecución penal por lo general y a lo que hace alusión a este ordenamiento son a medios de prueba. No nos hace la distinción la Ley Nacional de Ejecución Penal ya entre datos de prueba y pruebas como tal. Solamente habla de medios de prueba. Sin embargo, considero, dada la naturaleza del juez de ejecución, que es totalmente diferente a la naturaleza de un juez de control que resuelve en base, o de un juez de enjuiciamiento que resuelven en base a lo que van promoviendo, ofertando las partes, y una vez que emiten su resolución se desentienden de todo lo subsecuente al sistema penal como tal en cuanto a la plasmación de la sentencia en el individuo que cometió el delito como tal. Lo cierto es que el juez de ejecución tiene otra naturaleza. ¿Cuál es esa naturaleza? Que el juez de ejecución va recabando todo lo que se va a llegar para formar la carpeta de ejecución de la persona privada de la libertad. El juez de ejecución de oficio va recabando sentencia, va recabando informes de cómo se desempeña esta persona dentro de prisión y va conformando la carpeta de ejecución en términos del numeral 105 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esa carpeta de ejecución le va a pertenecer al juez de ejecución hasta que el individuo compurgue su sentencia. Entonces, el juez de ejecución, a diferencia del de control o del enjuiciamiento, va consultando y va recabando de oficio todo lo inherente a la carpeta de ejecución. Por eso el juez tiene en cualquier momento acceso a esta carpeta. Creo que las pruebas se pueden invocar como hechos notorios, toda vez que son recabados por el propio juez de ejecución. Y en cuanto a la pregunta de si se pueden ofrecer pruebas de manera electrónica, pues tendríamos que atender al medio de prueba que se pretende sustentar en términos de que lo que reitero establece el procedimiento jurisdiccional de controversia, de activación de controversia, en términos, reitero, 122 a 127 de este ordenamiento. Perfecto. Contestada la pregunta. Pues bueno, ya casi estamos a punto de terminar. Tenemos ya escasos 10 minutos. Regularmente a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos al programa, les pedimos que nos den de 3 a 5 puntos importantes o que destaquen ellos de su materia y recomendaciones para las personas que están estudiando Derecho, para los litigantes, en materia de ejecución de sentencias. ¿Nos podría decir 5 puntos importantes que usted considere que sean destacables? Bien, uno de los puntos destacables de la figura del juez de ejecución es que también tiene el símil a una autoridad de amparo. ¿Y cuál es ese símil? Si volvemos a retomar el tema del procedimiento administrativo sancionador, si este procedimiento
deviene en una resolución desfavorable, como ya lo había mencionado yo, en contra del privado de la libertad, el juez de ejecución, en ese símil autoridad de amparo, tiene la facultad de suspender el acto reclamado hasta que él analice la legalidad, y una vez que se haya pronunciado sobre la legalidad o ilegalidad de la resolución administrativa, se procederá a ejecutar ese acto. Entonces el juez puede suspender esos actos sancionadores, y por eso ese símil de autoridad de amparo. Otro punto que cabe de rescatar del juez de ejecución es que sus resoluciones pueden tener efectos generales, no necesariamente individuales. Es decir, si por ejemplo el juez de ejecución advierte mediante un pronunciamiento de resolución respectiva que dentro del penal no solamente el peticionario es el que se queja tal vez de escasez de agua o de elementos vitales necesarios para su subsistencia diaria, el juez de ejecución puede hacer efectiva esa resolución con efectos generales para toda la población penitenciaria como tal. Otro efecto importante que yo advierto del juez de ejecución es la oficiosidad. La oficiosidad está presente en materia de ejecución en contraste con el sistema de condena. Recordemos que el juez de control o el juez de enjuiciamiento trabajan en base a lo que ofertan las partes. Sin embargo, en materia de ejecución está presente la oficiosidad. El juez por oficio puede a veces recabar incluso pruebas. Eso es otra cuestión muy importante que señalar en cuanto al juez de ejecución. Y algo más que me gustaría señalar, dentro de esta oficiosidad, el juez de ejecución tiene la facultad para sustituir la pena de aquellos sentenciados privados de la libertad que advierta se encuentran en estado de senilidad, que se encuentren con enfermedad crónico-degenerativa, que se encuentren en una calidad de adulto mayor, en la que ya es irrelevante la aplicación de la pena. El juez puede decidir sustituir la pena privativa de libertad por otra diferente en donde éste pueda compurgar su pena ya en libertad, y estableciendo para ello obviamente los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la pena, pero ya de la persona en libertad como tal, numeral 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y otra figura muy importante que yo hablaba antes de entrar al programa es la de los beneficios preliberacionales contenidos en el numeral 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Estos beneficios preliberacionales ya existían antes de la ley de amnistía, en donde ciertos grupos o ciertos individuos que se encuentran privados de la libertad y que ya han sido sentenciados, si reúnen ciertas características, se puede ordenar su excarcelación a petición de la autoridad penitenciaria ante el juez de ejecución. Oiga, ¿y quién mejor que un juez de ejecución de sanciones para darnos su opinión sobre esta ley de amnistía? ¿Usted qué considera? ¿Es benéfica? ¿Está en pro de los derechos humanos? ¿O solamente está liberando personas que no debieron ser liberadas? ¿O qué mecanismos, qué parámetros ustedes tomaron, qué puntos de vista para seleccionar a las personas que dejaron en libertad? Bien, esta ley de amnistía es importante destacar, creo que viene a formar un complemento más al supuesto específico de preliberación por criterios de política penitenciaria que ya establecía este numeral 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Considero yo que viene a abonar otros supuestos más para lograr la innecesaria sobrepoblación y hacinamiento que puede haber dentro de las prisiones, y puede con estas dos leyes en sí colaborarse a lograr la reinserción social del individuo y
reintegrarlo a la comunidad. ¿Usted sí es creyente de la reinserción, de que las personas pueden reactivarse a la sociedad, incorporarse? Tenemos que tener fe y creer en que la Ley Nacional de Ejecución Penal está diseñada para estos efectos, para lograr la reinserción social. No basta con que una persona cumpla su condena como tal, debe de dotársele de una mayor preparación al interior del penal en base a estos ejes rectores del párrafo segundo del 18 constitucional, y procurar evidentemente que no vuelva a delinquir. En contraposición tenemos el hacinamiento, la sobrepoblación, la falta de recursos con los que cuenta el sistema penitenciario para lograr que de plano se aplique como debe de ser la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin embargo, es una ley joven, hay que darle el tiempo a todos los operadores en este sistema penal para que vaya dando sus frutos poco a poco. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues aquí tuvieron al juez de ejecución de sanciones penales, el licenciado Godínez Cerón, y nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, al contrario. Sabemos que tiene turno el día de mañana. Así es. Son labores muy extenuantes. Yo sé que usted, así como llega la gente, pues bueno, tiene que dictar órdenes de liberación y demás, ¿no? Pero pues muchas gracias por hacerse un espacio en la agenda. Gracias y por la tiene invitación. las puertas abiertas del programa. Muy amable. Espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Nos vemos dentro de 15 días con otro tema más jurídico. Y mi nombre es Quetzalcóatl Luna, de Luna Aquino Abogados. Estamos para servirles y excelente tarde. Hasta luego. Contenido jurídico. Un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más.